Estimadísimos, estimadísimas, sean bienvenidos a esta reflexión para este domingo 25 de enero del 2025, en donde la liturgia nos ofrece tres textos muy ricos en los cuales me voy a centrar. Voy a arrancar por la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 12 al 30. Y para comprender este texto, tenemos que ver cómo se nos señala claramente que somos el cuerpo de Cristo. Pero allí hay que entender algo. Resulta que, lastimosamente, por las comprensiones dualistas, en donde considerábamos que el ser humano estaba formado de alma y cuerpo, y que el cuerpo era la cárcel del alma y la limitación y lo que era el centro del pecado y no permitía al alma desarrollarse, pues necesariamente si nosotros lo vemos desde ahí nunca vamos a entender este texto. Pero si nosotros comprendemos que el cuerpo es la manera de ser en el mundo, es decir, es lo que nos permite relacionarnos, comunicarnos, ayudar, amar, abrazar, entrar en contacto con las demás personas y acoger a los demás, entonces el cuerpo adquiere un valor tremendamente importante. Y cuando se nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, lo que se nos está diciendo es que somos la manera que Dios tiene para seguir aconteciendo en la historia humana. Es decir, por medio de nuestras manos, por medio de nuestra boca, por medio de nuestro cuerpo, Dios quiere seguir comunicando vida, perdón, reconciliación, dignificación, salvación, esperanza, posibilidad. Entonces, de allí depende el que realmente la acción de Dios se siga desarrollando en la historia. Y quiero señalar que no somos instrumentos pasivos, que no somos como en algún momento se pensaba un lápiz o una herramienta de Dios. Todo lo contrario. Para que Dios acontezca necesita del desarrollo y del ejercicio consciente y pleno de nuestras facultades. Por ende, cuando nosotros nos conectamos con la voluntad de Dios, cuando nosotros nos conectamos con la fuerza que nos habita y que nos lleva a ser mejores y que nos lleva a trascender y que nos lleva a comunicar vida y que nos lleva a amar y que nos lleva a ser compasivos, entonces la acción de Dios continúa haciéndose realidad en la historia. Y necesariamente cuando hablamos de cuerpo de Cristo también hablamos de Eucaristía. Y realmente muchas veces nos quedamos en la comprensión básica y muy desde Santo Tomás en la explicación del exoperioperato y en la explicación principalmente de la Eucaristía, en donde se habla de la transustanciación. Nos quedamos con la comprensión de que en la Eucaristía está un pedazo de pan que se transforma en el cuerpo de Cristo y un cáliz que se transforma en la sangre de Cristo y que por ende comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Jesús, y eso es lo central. Pero se nos olvida la comprensión más profunda e incluso más antigua. Ya San Agustín lo decía. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Pues venga, así como el cuerpo, así como el pan se compone de muchos granos, de la misma manera nosotros estamos llamados a ser uno para ser como Cristo, cuerpo de Cristo, que se entrega a los demás, que comunica vida, ¿cierto? Entonces, allí hay un mensaje tremendo. ¿Por qué? Porque lo que se nos está diciendo es que la Eucaristía es el misterio que nosotros mismos somos, cuerpo de Cristo, en donde cada uno de nosotros tiene que asumir la existencia como don de Dios, desarrollarla y colocarla al servicio de los demás para desde allí dar vida. Pero también reconocer que solos no podemos y que por eso, así como el pan se compone de muchos granos de trigo que son necesarios para que logre realmente compactarse y consolidarse, de la misma manera nosotros necesitamos de la vida, del talento, de los dones, de la capacidad, de la experiencia de los demás. Y los demás necesitan de la nuestra. Y de esa manera, entonces, llegaremos a vivir la voluntad plena de Dios. Ahora bien, en la primera lectura hay algo muy interesante a nivel teológico
que está tomada del libro de Nehemías en el capítulo 8, versículos 2 siguientes, en donde se nos dice que el sacerdote Esdras trae el libro de la ley. Ahí hay una cosa importante porque realmente el libro de la ley, el código de la ley, surge de la ampliación de las palabras de la alianza que fueron las primeras y que no son propiamente de la época de Moisés, sino más de David, y que sufren las ampliaciones de las reformas religiosas de Josías y de Ezequías. Pero resulta que cuando se consolida la ley se convierte en la principal mediación. Es decir, si nosotros queremos saber qué es lo que Dios quiere, entonces lo que tenemos que hacer es observar la ley. Y allí está todo lo que Dios desea del ser humano. Y entonces agradar a Dios no es otra cosa que observar la ley. Pero resulta que si nosotros unimos este texto al Evangelio de hoy, que está tomado de Lucas en el capítulo 4, versículos 14 al 21, ahorita hago alusión en la introducción, que está tomada del capítulo 1, dice que Jesús llega a la sinagoga el sábado, abre la escritura y se encuentra con una palabra que es la profecía de Isaías, en donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Es maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que dejamos de comprender que la voluntad de Dios está en la ley, está en el libro y está en la Torá, para empezar a comprender que la voluntad de Dios se da en la persona misma de Jesús y que la voluntad de Dios es clarísima y tiene que ver con los procesos de dignificación, de sanación, de acogida, de reconciliación, de solidaridad, de misericordia, de bondad, especialmente con los oprimidos, especialmente con los marginados, especialmente con los que no cuentan. Y proclamar el año de gracia, es decir, señalar que Dios no tiene cuenta de nuestros pecados y que no nos va a castigar, sino que todo lo contrario, nos ama infinitamente. Es un Padre de amor, es un Padre de bondad que quiere entregarnos todo su ser y que quiere que a partir de esa experiencia de amor también nosotros desarrollemos nuestra existencia. Ahora bien, en la introducción al Evangelio, se nos señala un dato que es bien interesante. Dice el texto que ilustre Teófilo, puestos que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, entiéndase del Jesús histórico, su acción y su enseñanza, y cuando dice muchos han emprendido la tarea, recordemos que el Evangelio de Lucas, por lo menos en los estudios de exégesis, se considera que es un texto que está después de la fuente Q, de Marcos y también de Mateo. Entonces han tratado de transmitirnos eso que ocurrió. Pero ¿por qué lo hacen? Porque los testigos oculares ya están muriendo y por ende se hace necesario retomar la tradición. Y por ende allí dice el escritor que él lo que está haciendo es transmitir lo que los testigos oculares y servidores de la palabra les comunicaron después de haber investigado las fuentes, consultado las fuentes, ordenar las fuentes y adaptar las fuentes para presentarlas a la comunidad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque ahí descubrimos cuál es el proceso de elaboración de los textos, especialmente de los evangelios. Los evangelios no se escriben en la época del Jesús histórico. Él no escribió nada y los discípulos no escriben nada. Los evangelios surgen en la segunda generación, incluso algunos hablan de segunda y tercera generación del cristianismo. Y justamente se hace por la necesidad de transmitir y de que no se pierda el mensaje y los hechos que ellos consideraban relevantes de la vida de Jesús. Bueno, eso es un dato importante a nivel teológico, porque eso quiere decir que los textos son una
interpretación de testimonios que fueron dados de manera oral, transmitidos de manera oral, y que llega un momento en donde son releídos, interpretados y puestos por escrito. Por ende, la escritura ya es una interpretación de la revelación. La revelación es la acción misma de Dios en la historia por medio de seres humanos y de manera especial en la persona de Jesús. Los textos son solo una interpretación y un testimonio de esa palabra y acción verdadera de Dios, de ese acto revelatorio de Dios. Bueno, gracias por haberme escuchado, y entonces no se les olvide el compromiso. Primero, ser verdaderamente cuerpo de Cristo. Segundo, acoger a los demás como un don necesario que se nos ofrece también para alimentar nuestra existencia. Tercero, dar lo mejor de nosotros para comunicar vida a los demás, reconociendo que somos un don de Dios. Lo otro que es fundamental y que viene en los evangelios, comprendamos que la voluntad de Dios no está en un libro ni en un templo, sino que la voluntad de Dios está en dignificar al ser humano, y se nos revela en la persona de Jesús. Dios los sigue bendiciendo. Muchas, muchas gracias.